Vamos a tener hoy una clase increíble y les voy a invitar para que abran su Biblia en Mateo capítulo 18. Aquí en Mateo capítulo 18 dice así, perdón, no estamos ahí, espérenme, no. Sí, Mateo 18, verso 1. Mateo 18, verso 1. Dice así. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Vamos a parar ahí. Vemos aquí que vienen los discípulos de Jesús y le preguntan, le dicen, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Por qué creen ustedes que ellos vienen y le preguntan quién es el más importante? Yo pienso que todos nosotros siempre queremos ser lo más importante posible, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y yo creo que aquí los discípulos estaban luchando, y lo vemos en la última cena, con las preguntas que le hacen. Lo vemos en otras interacciones que tuvieron. Y aquí le preguntan, ¿quién es el más importante? Y entonces Jesús les da una señal y les dice, llamó a un niño y luego lo puso en medio de ellos. Imagínense el niño viendo a todos y, ¿qué? ¿Me van a dar un dulce o qué? ¿Para qué me trajeron aquí en medio de todos? Y luego dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien. O sea, eso quiere decir que nosotros como adultos, obviamente no somos como niños. Naturalmente perdemos esa humildad. Dice aquí, si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es algo muy importante porque aquí no está hablando ni siquiera de llegar al cielo o mantenernos fieles, ni de ser el más importante. Dice que no entrarán en el reino de los cielos. O sea, una persona que no se convierte en una persona humilde, ni siquiera se puede bautizar. Y todos sabemos eso. Porque cuando estudiamos la Biblia, todo estaba muy bonito hasta que empezamos a ser retados por la palabra de Dios. A ser humildes en todo sentido. A dejarlo todo por Cristo. A confiar en su palabra. Cuando llegamos a la luz y oscuridad. Y tuvimos que confesar nuestros pecados. Y tuvimos que enfrentarnos a quienes realmente somos. Tuvimos que ser humildes delante de Dios para poder bautizarnos. Pero es increíblemente importante entender que esa humildad la podemos perder después de bautizarnos. Podemos empezar a regresar a quien éramos antes. Empezar otra vez a pensar que somos la última Coca-Cola en el desierto. Que somos muy acá. Y la verdad es que no es así. Esa humildad que tuvimos cuando nos bautizamos es una humildad que debemos de conservar siempre. De entender que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Que Jesús es perfecto y nosotros somos pecadores. Que tenemos que ser humildes para poder no solamente entrar al reino de Dios, nosotros ya estamos adentro, pero para permanecer adentro. ¿Sabes? Las personas que se caen de la fe, las personas que dejan a Dios, que dejan la iglesia, todas
en combinación con otros pecados, el pecado principal siempre es el orgullo. Porque no importa qué pecado haya en tu vida, si tú eres humilde, vas a confesar, vas a cambiar, vas a luchar. Pero si te pones orgulloso, ahí te quemaste, ahí te fundiste. La humildad es muy importante para que podamos llegar al cielo. En Filipenses capítulo 2, en el verso 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí en este capítulo, como en muchas otras pláticas que el Señor Jesús tiene, quiero que se den cuenta que Él está entrenando a sus discípulos y a través de la Biblia nos entrena a nosotros para que tengamos relaciones unos con otros que nos ayudemos a llegar al cielo. Él sabía, yo me voy a hacer crucificado y me voy a ir al cielo. Pero estos cuates se van a quedar aquí y ellos tienen que aprender cómo cuidarse entre ellos mismos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar para cuidarnos unos a otros. Nosotros nos necesitamos. Ninguno de nosotros puede mantenerse fiel a Dios solo. Todos nos necesitamos unos a otros. Por eso nosotros creemos en el discipulado. Por eso nosotros creemos en las charlas bíblicas. Por eso estamos aquí, aunque no podemos hacerlo físicamente, por eso estamos aquí en Zoom. Porque nos necesitamos. Y por eso tenemos las relaciones que tenemos. Pero aquí el Señor Jesús quiere entrenarlos y decirles: miren, ustedes tienen que ser humildes para poder funcionar como mi familia. Así que número 1, tenemos que ser humildes. Número 2, debemos de nunca hacer pecar a otro. Nunca hacer pecar a otro hermano o a otra hermana. En el versículo 5, aquí continúa el Señor Jesús enseñando a sus discípulos. Estamos en Mateo 18. Dice el verso 5: y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Fíjense, el Señor Jesús dice: si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitables que sucedan. Pero ay del que hace pecar a los demás. Sabes, aquí habla del mundo y de las cosas que hacen pecar a la gente. Como por ejemplo, nosotros hoy en día estamos en una sociedad en la cual, honestamente, aún para nosotros, y ustedes lo saben, y yo lo sé, que es difícil no pecar. Es complicado. Necesitaríamos estar con los ojos cerrados y con unos tapones aquí, no ir a nadie, ni ver a nadie, ni siquiera a tu esposa. Porque aunque haya 2 personas en una casa, nada más 2 van a pecar. Ayer yo pequé. El día de ayer me enojé con mi esposa. Me puse orgulloso, me puse enojado y no quiero cenar y no voy a comer y estoy enojado y no quiero saber nada de nada. Permítame, ¿qué? ¿Quién? Está bien. Y entonces, enojado, me fui a la cama. Y
Y en mi cama, yo escuchaba, yo sabía que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es mi convicción que no me debo de ir a dormir enojado con mi esposa. ¿Qué creen que hice? Me fui enojado a la cama y me dormí enojado. Eso es lo que hice. Obviamente, hoy me levanté y me sentía súper mal. ¿Y qué haces tú cuando pecas? Bueno, pues mi discipulador está teniendo un baby, bueno, su esposa, y está desconectado básicamente. Hablé con Tim Kearney y le dije, Tim, la regué ayer. Me enojé con mi esposa, no cené, no quise saber nada, me fui a acostar enojado y no hablé con ella y así me dormí. Y hoy me levanté y todavía no le pido perdón. Pero le voy a pedir perdón y me voy a reconciliar con ella, pero I'm sorry, pero la regué. El pecado es algo que va a pasar porque dentro de nosotros está un ser pecador. Tenemos una naturaleza de pecado. Y si nosotros no estamos realmente humildes y realmente enfocados y realmente tratando lo mejor, la vamos a regar. Pero dice aquí que hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitables que sucedan. Pero hay del que hace pecar a los demás. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa no se enojó. Porque si ella se hubiera enojado, ella hubiera pecado por mi culpa. Porque yo la estaba provocando. Pero qué bueno que no cayó en la trampa. Es bueno tener una esposa espiritual. O es bueno tomar turnos. Cuando el esposo no es espiritual, que la esposa sí sea. Y cuando la esposa se ponga loca, el esposo es espiritual. Y así se compensa. Pero cuando los dos se ponen locos, ahí se acabó. Pero estamos hablando aquí de que no tenemos que hacer intencionalmente pecar a alguien. El Señor Jesús dice, el verso 8, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Aquí hay mucho de qué hablar, pero el resumen es que nosotros debemos temer pecar. No queremos pecar. Tenemos que luchar por no pecar y no hacer pecar a otros. Me espanta el pensar que mi esposa tiene un ángel. Y ese ángel, ustedes piensan que ese es un cuento que a lo mejor no es verdad, lo de el ángel de la guarda. Es totalmente cierto, es bíblico. Hay un ángel que está encargado de cuidarte a ti y defenderte a ti. Y que dice aquí, siempre ve el rostro de Dios. Y yo digo, si yo hago pecar a mi esposa, ¿qué tal si su ángel se me avienta? Pero luego me acuerdo, pero yo también tengo mi ángel, ahí se agarran ellos. Pero tenemos que tener temor de pecar. Eso es lo que tenemos que tener. Conciencia, debemos de no pecar. Número 3, debemos cuidarnos unos a otros. Dice Jesús, sigue aquí, verso 12, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en la colina para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Él no quiere que nadie de nosotros se pierda. Que ni uno de nosotros se vaya a ir al infierno.
Él no quiere eso. Él quiere que todos nosotros lleguemos al cielo. Eso es lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que tener ese mismo corazón. Por eso aquí continúa y dice el verso 15, y hoy leímos esta escritura al principio del servicio. Aquí continúa Jesús y dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Quiero hablar un poquito de cada cosa aquí para que entendamos qué hacer. Cuando alguien peca contra ti, tú no andas de chismoso hablándole a todos los demás lo que pasó. Eso es pecado. Lo que tú debes de hacer, si alguien peca contra ti, si alguien te hace sentir mal, tú vas a solas, es lo que dice la Biblia, a solas, y vas con él y le haces ver su falta. Muchas veces tú le haces ver su falta y a lo mejor te dice, no, yo no hice nada mal, tú fuiste el que la regaste. Y a lo mejor tiene razón, a lo mejor no. Por eso es importante que dice aquí, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Los discípulos debemos ser humildes para escuchar y aceptar que hay una posibilidad de que nosotros estemos mal y que la otra persona está bien. Existe esa posibilidad. Así que si alguien viene y te dice que estás mal o que hiciste algo mal, debes ser honesto y si tú te das cuenta, sí es verdad, pides perdón, se resuelve el problema y nunca más vuelva a pasar y ya se acabó. Nadie supo, no hay un chisme, no hay nada. Ahora, si esa persona no hace caso o piensa que no hizo algo mal, llamas a alguien más. Y entonces ese hermano o esa hermana, generalmente tu discipulador o tu líder, va a decir, ok, esto es lo que pasó y esto es lo que está pasando. Y entonces va a arrepentirse cualquiera que se tenga que arrepentir de los dos. Pero dice, si no se resuelve el problema, entonces llévalo a la iglesia, lo que hicimos hoy. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Un incrédulo y un renegado no son parte de la iglesia. En la iglesia solamente son parte los creyentes, los discípulos. Entonces, esta es una disciplina que duele, pero que es intencionalmente para traer a esa oveja que está perdida, para que alguien que está alejándose se arrepienta. Y como dije en un principio, todos estamos ahí. Si yo vuelvo a pecar igual y no me arrepiento y me estoy enojando con mi esposa todos los días, bueno, no solamente no tengo ningún derecho de dirigir absolutamente nada, tampoco voy a ser parte de la iglesia. Nadie que esté pecando todos los días puede ser parte de la iglesia. Tenemos que vivir en santidad. Sí, no somos perfectos. Sí, la vamos a regar. Pero no podemos estar viviendo en un pecado. El mismo pecado todo el tiempo y no nos arrepentimos. Eso no puede ser. Número 4, debemos perdonar siempre. Siempre debemos perdonar. Dice aquí Jesús, continúa en el verso 21, dice, Pedro se acercó a Jesús entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pregunta. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Que esto es simbólico de siempre. Tú tienes que perdonar todo el tiempo. Por eso, dice Jesús, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad.
Al salir aquel siervo, libre de la deuda, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, poquito. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes!, le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te pagaré». Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Dios les da esta lección a través de Jesús porque Él espera que entendamos que como miembros de la familia de Dios, nosotros debemos siempre de perdonar de corazón a nuestros hermanos. Siempre. Y obviamente el ejemplo que da aquí Jesús es: Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados. Todos. Así que cualquiera que peque contra nosotros, no importa qué haga, nadie va a hacer tantos pecados contra ti como los que tú has hecho contra Jesús. De tal manera que si Él nos perdonó todo, tú tienes siempre que perdonar todo. Siempre. Pero hay una palabra clave aquí y dice: perdone de corazón. Porque Dios nos conoce. Dios sabe que nosotros a veces tendemos a ser hipócritas, superficiales. Y a veces decimos: oh sí, ya te perdoné. Eso pasa en el matrimonio, pasa en las relaciones de discipuladores, amigos. Oh, yo ya lo perdoné. Pero realmente no lo has perdonado de corazón. ¿Por qué? Porque siempre estás recordándole. Siempre tienes esa actitud, esa cosa en tu corazón, esa amargura. Tenemos que perdonar de corazón. ¿Sí oíste, Lenny? Sí, amén. I just want to be sure. Todos tenemos que perdonarnos de corazón. Yo sé que es difícil. Yo sé que la persona que te ofende no merece que la perdones. Pero la pregunta que hace Jesús aquí es: ¿y tú? ¿Tú mereces que Dios te perdone? No, pero Él te perdonó. Así que nosotros debemos perdonar de corazón a todos los que nos ofendan. Así que el día de hoy Dios quiere que recordemos estos increíbles principios para tener una familia funcional, una familia feliz, la familia de Dios. Y estos principios son: ser humildes, número 1. Número 2, que no hagamos pecar a otro. Número 3, que nos cuidemos unos a otros. Y número 4,